Hola, mi nombre es Jessica Galán, soy estudiante del octavo trimestre de psicología y a continuación le voy a hablar sobre dos casos prácticos para la materia de juvenil. El primer caso práctico es de un paciente masculino de 6 años de edad que actualmente estudia primer grado de educación básica. Su motivo de consulta fue la evaluación realizada como requisito educativo hacia mi persona. Es importante mencionar que previo a realizar este video se realizó una historia clínica en un momento y en un siguiente momento se realizó la aplicación de unos test. Ahora voy a realizar una explicación breve de la información que se recabó en la historia clínica. Este paciente es un paciente que vive solamente con la madre y la bisabuela, siendo la madre cabeza de hogar, teniendo es decir una figura paterna ausente. El niño presenta alteraciones con facilidad, además de que presenta renuencia para comer, presentando de esta manera bajo peso y talla, que está por debajo del usual, haciendo la comparación con otros niños de acuerdo a su desarrollo biológico, ¿sí? Esto fue confirmado por un pediatra y esta información es suministrada por la madre. En la aplicación de la entrevista, el niño presenta un examen mental adecuado, es decir, se presenta en estado vigila, orientado autopsíquica y alopsíquicamente, se desconcentra con facilidad, presenta dificultad para pronunciar ciertas palabras, sin embargo, esto es acorde a la edad presentada, además de que expresa con seguridad y fluidez sus pensamientos. Ahora, de acuerdo con los test aplicados, el test aplicado fue el dibujo del árbol, la casa de la persona, o el test del árbol, la casa de la persona, y el test de la familia. De acuerdo con los instrumentos aplicados, se puede evidenciar que el niño tiene tendencia a la extroversión, que es sociable, que es alegre y que es conversador. Sin embargo, tiene resistencia a ante su intimidad, es decir, es es reservado. Adicional a eso, el niño presenta sentimientos de descontento o incomodidad en cuanto al ambiente familiar, lo cual se pudo evidenciar que existe una notable distancia afectiva, así como poca comunicación entre los miembros que conforman el hogar. Tomando en cuenta no solamente la información que se recabó en la historia clínica, sino también todo lo que se observó mediante la aplicación de los test, he llegado a la conclusión de que el paciente presenta trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puesto que presenta síntomas como dificultad para mantener la atención en actividades recreativas, parece no escuchar cuando se le habla, no sigue instrucciones y no termina las tareas escolares. Esto fue confirmado por la madre, pues anteriormente ya ha tenido citaciones porque el niño o inicia las actividades y no las culmina o simplemente no las culmina o no las inicia, perdón. Adicional a eso, pues tiene dificultad para gestionar las tareas que está relacionado con lo que mencioné anteriormente y se disgusta si debe iniciar actividades donde debe mantener un esfuerzo mental sostenido. Un ejemplo de esto es mediante la aplicación de los test, el niño, aunque no habían estímulos en el ambiente que pudieran distraerlo, simplemente se levantaba ante la aplicación del test y dejaba de hacerlo y prestaba atención a otras cosas. Esto pues está también directamente relacionado con situaciones en que se espera que permanezca sentado. Es decir, un ejemplo fue mediante la aplicación del test, donde no presentó, no mantuvo el esfuerzo mental sostenido, se distrajo con facilidad y se levantó en momentos en los que se consideraba que debía mantenerse sentado. Adicional a esto, se trepa en situaciones no apropiadas, es incapaz de jugar tranquilamente y se mantiene ocupado o inquieto. Responde inesperadamente y se irrita con frecuencia si debe esperar su turno. Como mencioné anteriormente, estos síntomas no solamente los presenta en la casa, sino que también los presenta en la escuela, interfiriendo pues con el funcionamiento del niño. De igual manera, es necesario mencionar que para poder confirmar el diagnóstico se deben emplear eh, otras consultas, otros test, otras evaluaciones y no se puede tomar a la ligera el diagnóstico. Vamos con el siguiente caso, el caso número 2, que es una paciente femenina de 17 años,
quien tiene como motivo de consulta la evaluación realizada como requisito educativo hacia mi persona. Y aquí vamos a encontrar realmente información bastante breve sobre la historia familiar o personal de la paciente. Esta paciente muestra falta de confianza hacia la evaluadora, es decir, hacia mi persona, responde a las preguntas, pero omite información sobre algunos acontecimientos importantes que manifiesta. Es decir, manifiesta haber vivido acontecimientos importantes, pero omite los detalles del acontecimiento. Adicional a esto, manifiesta tener conflictos frecuentes con la madre, además de que presenta hábitos alimenticios inestables y presenta horas de sueño que también se podrían considerar inestables para la edad de la paciente, ya que duerme entre 10 a 12 horas diarias. Cuando se realizó la entrevista, ella presentaba un estado vigil orientado autopsíquica y alopsíquicamente, no presentaba alteraciones en la memoria a corto, mediano y largo plazo y manifiesta presentar lazos estrechos con amigos, además de que tiene pues un concepto del juicio adecuado para su edad. A ella se le aplicaron dos test. El primer test pues, fue el test de la familia y el segundo test es el test de ansiedad social para adolescentes. En él se evidencia, o bueno, de acuerdo a sus resultados, se evidencia una fuerte tendencia a replegarse en sí mismo, inhibiendo su espontaneidad, así como timidez y desconfianza. Se dibuja a sí misma de último lugar, lo que sugiere conflictos entre los integrantes de la familia. Además, presenta un alto nivel de ansiedad social. Aquí es importante mencionar que no se pudo realizar un diagnóstico de la paciente, es decir, no se pudo determinar si existe o no existe un trastorno, puesto que el resultado del test de ansiedad es contrario a la información que la paciente brindó previamente. Es decir, ella dijo que tenía lazos estrechos con amigos y de hecho su mamá confirmó esto y los resultados del test arrojaron que tenía fobia social. Entonces, al hacer el análisis de toda la situación, se entiende que la paciente decide omitir información, de pronto por la misma desconfianza que presenta, y por esta razón es necesario nuevamente realizar la aplicación de otros test y de realizar más entrevistas a la paciente para poder concluir si existe un diagnóstico correcto o si realmente quedó mal el resultado del test. Adicional a esto, encontramos que la salud mental en niños y adolescentes es un tema de suma importancia. El bienestar emocional y psicológico de esta población es fundamental para el desarrollo de las personas. Es decir, cuanto más prestemos atención a la salud mental de los niños, vamos a tener adultos mucho más sanos. Por esta razón es necesario brindarles apoyo y la atención necesaria para que ellos se puedan enfrentar desde pequeños a los retos y desafíos que van a atravesar en todo el desarrollo de su etapa vital. Además de esto, es importante que cada persona cercana a los niños y a los adolescentes entiendan y comprendan todos estos cambios bruscos tanto en el comportamiento como aquellos cambios en la concentración, en los estados de ánimo. Tanto los padres como los cuidadores y los educadores deben estar capacitados para identificar este tipo de signos y brindar la ayuda necesaria. Adicional a esto, también es fundamental que existan recursos y servicios de salud mental accesibles para los niños y los adolescentes que lo necesiten. Es decir, es necesario contar con personal que pueda brindar acompañamiento a aquellos niños, niñas y adolescentes que requieran el apoyo psicológico y que de pronto no tengan los recursos para acudir a este tipo de servicio. ¿A qué hago referencia con esto? Es importante que tanto los padres como los cuidadores y educadores tengan información de cuáles son las entidades a las que pueden acudir en caso de necesitar ayuda psicológica, tanto para los niños como para sí mismos, para poder lidiar con todas las travesías o dificultades que tiene la vida. Eso sería todo y muchas gracias.